Te doy la bienvenida, estamos comenzando nuestros discipulados. ¿Quieres, Tati, saludar también a las personas? Sí, quiero darle las gracias a todos los que han venido acá a la iglesia, gracias por asistir, porque somos una gran familia espiritual y lo lindo que es cuando nos podemos juntar, nos reunimos y podemos compartir, porque este es el tiempo en que los hermanos podamos hablar, compartir, tomarnos de repente un café, orar los unos por los otros, y para eso son los discipulados. Este es el discipulado de verano de la Iglesia Jesús Vive Hoy, Hogares que Perduran. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, tiempo de preparación que tienes en tu casa, Orlando. Pero antes de empezar quisiera saludar a las personas que se han conectado por Facebook. Saludamos a Jimmy Canel. Gracias, Jimmy, por estar siempre pendiente de los servicios, a Larinel Reyes, también a Yerlin Allen, que nos está viendo desde Texas, Mónica Olmos, que también está conectada. Bueno, todas las personas que se unen en nuestra sintonía, también nos puedes ver en YouTube en caso de que no tengas Facebook. Tenemos gente de Colombia, está en Zoom Jenny Charry, también está Adriana Charry, está viéndonos por Zoom. Sí, tenemos gente de varios países. Nos puedes también ubicar en YouTube, buscas JBH Network, ahí estamos live, y también por nuestra página web www.jesusvivehoy.org. Bueno, comenzamos. Comenzamos, sí, eso, el tiempo se está yendo ya. Vamos un poco a contarles lo que ha sido nuestra vivencia en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en donde la vida nos cambió. El año pasado, el 2021, nos cambió a todos. 2020, estamos en el 2021. Nos cambió a todos, gracias, nos cambió a todos y muchas veces no nos dimos cuenta de ese cambio. Pero el mundo va a seguir cambiando, el mundo va a seguir teniendo transformaciones que a lo mejor nosotros no nos imaginamos. Ya, por ejemplo, hay algunos países como Israel, que tenía el 80% de su población vacunada, que está volviendo a poner obligatoria la máscara, la mascarilla dentro y fuera de la ciudad. Japón está tomando situaciones similares, Europa está pensando hacer lo mismo. Es decir, parece que fuéramos a regresar a lo que ya vivimos. Y entonces, llamado de atención o llamado de alerta, digámoslo así, es no podemos bajar la guardia en lo que estamos haciendo, no podemos bajar la guardia con lo que ya hemos hecho, porque no sabemos qué puede venir, pero sí tenemos que estar preparados. Y precisamente el Señor nos dio una palabra en Lucas 12:42 que dice: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a sus siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee, lo pondrá porque ha sido responsable. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse, y el amo regresa inesperadamente y sin previo aviso? Esto lo cortará el siervo en pedazos y lo expulsará con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. En esta parábola llamada la del siervo vigilante, leemos que Jesús nos está y le está dando consejos a ti y a mí sobre su venida. Él decía a menudo que se iría de este mundo, pero que regresaría, y siempre habló de preparar una morada donde él se iba. Siempre hablaba de estar preparados para. Y eso es algo muy importante. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Segunda de Pedro 3:9 dice: Dios ha retardado su venida para que la gente tenga más oportunidad de conocerle. Es decir, se ha abierto una brecha para que podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, demostrarle al mundo el amor ágape, demostrarle al mundo que a pesar de las circunstancias, a pesar de que pase lo que pase, tenemos puesta nuestra confianza en la roca firme, la roca inconmovible, en el que está sentado en el trono y no ha cambiado, no está preocupado por el virus, que es eterno, que sabe el ayer, el hoy y el mañana. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Por eso hoy estamos hablando de eso, de estar preparados.
¿En qué tenemos que estar preparados, Tati? ¿Por qué tenemos que prepararnos en medio de esta pandemia? ¿Por qué tenemos que prepararnos en medio de este mundo que está tan cambiante? Pues tenemos que estar preparados porque no sabemos el momento en que nuestro Señor regrese. Pero Él nos dijo que debíamos estar preparados por si viene, por si regresa por la iglesia, por si nos vamos con Él, por si Él nos manda a llamar. Y mientras estemos en la tierra debemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Orlando hablaba acerca de los cuidados que hay que tener, evidentemente, pues seguimos cuidándonos, nos ponemos la mascarilla, pero nosotros tenemos nuestra confianza completamente puesta en Dios. Sabemos que si somos diligentes, como esta parábola que hemos escuchado del siervo diligente, que en Lucas 12, después del versículo 35, se habla de la segunda venida. Si estamos preparados, si hacemos las cosas bien, ordenadamente y correctamente, nosotros hablando debemos tener la tranquilidad de que nuestros tiempos están escritos en el libro de la vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y mientras nosotros tengamos todo alineado y perfectamente sincronizado nuestra vida espiritual con la de nuestro Señor, podemos tener la plena y certeza confianza de que Dios cuida de nosotros. Así es. En esta pandemia, por ejemplo, no podemos decir que a Dios se le pasó por debajo de sus faldas o que Él estaba mirando para otro lado cuando llegó la pandemia. No, Él sabía lo que venía. Ahora sí, Él sabía lo que venía, pero a pesar de todo, era un momento donde tú y yo, como hijos de Dios, esposo y esposa, familia, teníamos y tenemos todavía que estar muy conectados con el Señor, porque la palabra dice que Él no va a permitir una mayor prueba de la que podamos soportar. Y además dice otro versículo, que en cada situación Él te da una salida. Entonces, a pesar de que esto llegó al mundo, nadie lo esperaba, Él ya tenía salidas para todas las personas. Él tenía salidas para lo que tú tenías que hacer, cómo lo debías hacer y qué debías hacer. Y de eso es lo que queremos hablar. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo te estás preparando? A lo mejor fue un momento difícil para ti, esa preparación, fue un momento difícil para ti encontrarte encerrado en la casa, encontrar que no tenías trabajo, que se te estaba acabando el alimento, en fin, momentos difíciles, pero había una certeza, el Señor te hablaba, el Señor te sigue hablando, el Señor te va a seguir hablando y el Señor te va a seguir guiando para saber qué tienes que hacer y qué tenemos que hacer. Hablemos de lo que es la preparación, lo que significa la palabra preparación, está en el slide 5. La preparación es precisamente una palabra griega que se llama heitomiazo y es alguien que está haciendo unos preparativos, que está dispuesto a trabajar duramente. Y cuando esté listo y cuando llegue el momento esperado, va a poder solucionar ese problema que tiene. Esta palabra griega se usa de forma de metáfora y se extrae de la costumbre oriental de enviar delante de los reyes de sus viajes a personas para nivelar los caminos y hacerlos transitantes. Es decir, mandan gente para saber cómo está el camino, si hay algún problema, qué problemas se pueden encontrar. También esta palabra preparación quiere decir preparar la mente de los hombres para darle al Mesías una recepción adecuada y asegurar sus bendiciones. Cuando la Biblia nos habla de un tiempo de preparación, nos habla de hacer preparativos necesarios para que tengamos todo en orden para cuando llegue el momento esperado. Y eso es lo importante, este es un tiempo de preparación, tenemos que preparar nuestro corazón espiritual, tenemos que arreglar todas las cosas que tengamos que arreglar, ajustar, perdonar, liberarnos de la amargura, del resentimiento, de tantas cosas que pueden haber afectado nuestro corazón en tiempos tan difíciles y tan fuertes, porque en momentos de crisis es donde sale todo lo que estaba oculto y todo lo que estaba fuera de nivel sale a flote. Entonces es muy importante en esa palabra preparación
estar alineado con las cosas espirituales, pero también en la tierra tener todas las cosas listas. No deberíamos habernos sorprendido tanto de lo que pasó. Evidentemente, pues nadie profetizó una pandemia, pero sí sabíamos que habían guerras bacteriológicas ya en países del Medio Oriente. Sí sabemos que hay países que las tienen como armas nucleares, estas bacterias y estos virus que están creando en laboratorio. Y nosotros no deberíamos habernos sorprendido tanto, porque ya Dios nos venía hablando desde hacía muchísimo tiempo de lo que iba a suceder y cómo iban a acontecer los últimos tiempos. Las personas que vivimos, por ejemplo, en el estado de la Florida, sabemos que necesitamos prepararnos. Desde el 1 de junio empieza la temporada de huracanes hasta noviembre, y nosotros sabemos que en cualquiera de esos meses, cualquier tormenta en el Caribe se puede volver un huracán y afectar, por ejemplo, los que vivimos en el sur de la Florida, estas costas. Entonces nos preparamos, sabemos que tenemos que comprar comida, agua, que tenemos que poner las contraventanas, es decir, existe una preparación. A este punto, Orlando, vale la pena preguntarse, ¿la iglesia se estará preparando espiritualmente? Porque si solo nos estamos preparando físicamente y no nos estamos preparando espiritualmente, entonces la iglesia se estaría preparando solamente para quedarse. Y lo más importante es que podamos hacer ese balance, que en la tierra tengamos las cosas organizadas, que estemos preparados, que estemos listos, que tengamos todo ajustado, que sepamos cómo reaccionar, porque evidentemente esto parece que fue como una prueba de laboratorio. No sabemos qué va a pasar después, pero lo que sí sabemos es que Dios nos está mandando a tener las cosas claras, ordenadas, correctas, a que estemos alineados con Dios en todos los sentidos y que tengamos cada vez esa mayor certeza, Orlando, y esa mayor convicción de que Dios está con nosotros. Créalo que Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que yo necesito, y si lo que yo le he pedido no me lo he dado es porque no lo necesito. No lo necesito en este momento de mi vida. Dios es nuestro Padre, Dios es mi Padre, y Él sabe que si no me lo da es porque no lo necesito. Yo dependo de Él, mi esposo depende de Él, nuestra familia depende de Él, tú dependes de Él. Los que nos están viendo en la transmisión, nuestra vida está en sus manos. Él es nuestro Padre, Él nos va a cuidar y Él nos va a dar la salida, Orlando. Queremos contarles a través de nuestra experiencia como padres también, cómo fue trasegar, cómo fue navegar este año y medio en casa. Al principio en el confinamiento y luego después en los meses siguientes de la pandemia. No somos una familia perfecta, ninguna familia lo es. Nos gusta sí cuidar la salud de nuestra familia. Eso es lo más importante. Y queremos contarles a través de nuestras experiencias. Si a usted le sirve alguna de esas enseñanzas, amén, nos alegra. Pero pues todos hemos tenido estas circunstancias. Entonces, ¿por qué no empiezas tú con la primera palabra que Dios nos dio empezando la pandemia? Empezando la pandemia, el Señor nos estaba mostrando y nos dio una palabra que era, ¿qué tienes en tu casa? O sea, ¿qué tienes en tu casa con respecto a lo que se viene? Esa fue la primera palabra que nos dio en el mes de marzo del 2020. ¿Qué tienes en tu casa para subsistir? ¿Qué tienes en tu casa para cuidar de tu familia? ¿Qué tienes en tu casa para ayudar a otros? ¿Qué tienes en tu casa? También se refiere a los dones y a los talentos. Él nos dio dones y talentos que no solamente son para nosotros, son para el servicio de los demás. Si nos ponemos a estudiar la parábola de los talentos, esta tiene un propósito y es alentarnos de que no estemos dormidos de nuestras responsabilidades. Jesús siempre nos habló de estar atentos y no dormidos, de usar bien nuestros dones, nuestros talentos y de saberlos administrar en forma correcta. El Señor nos dijo que fuéramos muy sabios en la administración y que usáramos nuestros dones y nuestros talentos porque nada era nuestro y todo era de Él. Esto quiere decir que en lugar de que estuviéramos temerosos por lo que podría pasar, administráramos correctamente lo que nos había dado hasta ese momento, que ese era el tiempo de ordenar, de administrar lo poco que entrara y de organizarnos. El Señor nos habló no solo de prepararnos en nuestro corazón, sino preparar un lugar, un espacio físico, como lo hizo José con los graneros.
Lo primero que hice fue ponernos a orar con mi esposa a ver qué teníamos que hacer, porque la situación, o sea, yo trabajo yo soy periodista y durante ese tiempo, antes de que se hablara de la pandemia, yo tenía que estar reportando mucho lo que estaba pasando en Europa, en Italia y en el viejo continente donde ya la pandemia había entrado, mientras en Estados Unidos nosotros todavía no creíamos que eso venía para acá. Yo veía con mucha preocupación de que esos países estaban cerrando, esos países estaban muy preocupados y estaban tomando responsabilidades muy fuertes. Entonces yo le dije a mi esposa, esto que está pasando allá nos va a pasar a nosotros, eso no se va a quedar allá, eso tiene que venir acá, o sea, eso es mundial. Y a partir de ahí empezamos a orar a ver qué teníamos que hacer. Lo primero que hicimos fue saber administrar lo que el Señor nos había dado. Teníamos 3 trabajos y de un momento a otro nos quedamos con solo uno. Teníamos que organizar la casa para los muchachos, para mi esposa, para mi otro hijo. Todos estaban estudiando y a partir de ahí todos iban a estudiar online. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó empezar primero a comprar provisiones para que nada fuera a faltar. Mientras la gente estaba enloquecida comprando un rollo de papel higiénico, nosotros ya hacía un mes teníamos papel higiénico en la casa, ya teníamos muchas latas, teníamos muchas cosas, esperando a que pasara lo que tenía que pasar. Y siempre que yo hablaba con mis amigos les decía, mire, pónganse a comprar porque esto se va a poner feo. Y la gente me miraba así como, este man está loco. Yo solamente te digo, ponte las pilas porque esto se va a poner feo. Ok, compramos provisiones. Teníamos que organizar una seguridad para nuestros hijos. Mi hijo mayor está en la escuela, mi otro hijo está en la universidad, mi esposa está estudiando y todos no podían estudiar en la sala. O sea, eso era imposible. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Empezar a mirar cómo organizamos la casa en que para el hijo menor mío fuera su colegio, para el otro fuera la universidad, para Tatiana fuera la universidad. Y nos tocó empezar a comprar desde computadoras que no teníamos, a aumentar el internet que no teníamos, a comprar escritorios que no teníamos, a mirar quién nos daba un escritorio, porque la casa se convirtió en una escuela. Habíamos 3 que estaban estudiando. Entonces era una cosa complicadísima. Tocó hablar para que se aumentara la velocidad del internet, hablar con nuestros hijos, porque lo que se venía era, mientras ellos estaban acostumbrados a pasar, no sé, 8 horas en la escuela, tenían que pasar ahora 8 horas en un computador y eso les iba a generar un estrés y una ansiedad impresionante. A Dios gracias, nosotros con Tatiana desde el principio del año estábamos trabajando con Zoom y empezamos a ayudar a mucha gente, a muchos pastores, a muchos gente del reino que no sabía cómo manejar un Zoom. Hoy uno habla de Zoom y pues ya cualquiera lo abre, pero cuando en marzo uno hablaba en Zoom, todo el mundo decía, está loco, porque eso no existía. Era muy importante para nosotros bajar el nivel de ansiedad de nuestros hijos. Eso era importantísimo. Para nosotros eso era fundamental. Sobre todo nuestro hijo menor tiene momentos en que se puede sentir muy ansioso porque entendemos que cuando una persona puede sufrir ataques de ansiedad, si no se controlan pueden llegar los ataques de pánico. Estaban las noticias muy fuertes, acuérdense en marzo 15 que esto se va a cerrar, el país, los Estados Unidos se va a cerrar, se van a cerrar las fronteras, todo el mundo corriendo en los supermercados comprando cosas. Yo estaba en este caso muy enfocada, orando para mantener el ambiente espiritual en casa calmado y que mis hijos, sobre todo el menor, no fuera a darle un ataque de ansiedad. No había forma de comunicarnos con la escuela, llamábamos y nadie nos contestaba. Entonces lo que hicimos, gracias a Dios, ya sabíamos manejar el Zoom, fue ensayar con ellos cómo nos vamos a conectar con la escuela. Cuando una persona sufre de ansiedad, lo más importante es minimizar con anterioridad esas situaciones que pueden venir. Ya si usted identifica que uno de sus hijos sufre de ansiedad o que empieza a sentirse muy estresado y que eso le puede venir en un desbalance en sus emociones, ya sea tristeza, depresión o ansiedad, que básicamente es temor al futuro, entonces uno debe prever cómo bajar ese nivel de ansiedad. Y en el caso de nosotros era organizarles la internet, organizarles los computadores y organizar a cada uno
en su cuarto un lugar de estudio donde ellos se sintieran cómodos y confiables. Si en su casa tienen personas que sufren de ansiedad, tiene que prever con anterioridad qué es lo que le puede generar la ansiedad. Si usted es padre de familia, usted debe saber y conocer cada uno de sus hijos, porque puede ser que haya uno muy tranquilo, como en el caso de mi hijo mayor, pero puede ser que haya otro que tenga niveles de ansiedad que pueden ser manejables, pero usted tiene que saber cómo prever con anterioridad y no esperar a que llegue el momento a tratar de solucionar. Eso es básicamente lo que nos Y hay sucede. otra cosa, por ejemplo, eso es, Tati está hablando con respecto a nuestros hijos, pero lo que se vivió fue tan fuerte que hubo momentos que también nos afectó, tanto a ella como a mí. Por ejemplo, a mí me afectó que se me estaba quitando el sueño y a las 3 de la mañana me despertaba. Sí. Y entonces yo dije, a ver, un momentico. Yo tengo que dormir porque yo estoy trabajando. Soy el único que trabajo y me toca madrugar y me toca salir a hacer las compras. Yo no puedo trasnocharme. Entonces yo dije, no, esto es del enemigo a mí, pero o sea, se te presenta un problema, tienes que buscar la solución. Y yo dije, ok, me estoy despertando a las 3 de la mañana. Tengo dos opciones. Voy a ponerme a orar y la segunda, voy a ponerme a leer la Biblia y la tercera, voy a ponerme a leer un libro. Leíste la Biblia. Obviamente leí Y la Biblia y oraste. oré, leí la Biblia y me leí como 3 libros. ¿Pero por qué? Porque cuando tú te despiertas y tienes insomnio, por ejemplo, a mí me pasó como 5 o 6 casos de insomnio, que no podía dormir, yo decía, pero ¿por qué estoy angustiado? Eso obviamente es netamente espiritual, pero ¿por qué estoy angustiado? Pero si tú empiezas a darle cabida a ese pensamiento y a rumiarlo, el sueño se te va a ir definitivamente. ¿Qué tienes que hacer? Desviar la mirada, desviar el curso de eso que te está afectando. Entonces yo dije, la solución es aquí. Si me afecta un día, voy a empezar a orar. Si me afecta el otro día, voy a empezar a leer la Biblia. Si me afecta el otro día, voy a leer el libro. Y entonces yo tenía al lado de mi mesita de noche la Biblia y una tableta con libros. 3 de la mañana, leía y a las 3:05. ¿Por qué? Porque tú tienes, el Señor te da a ti estrategias para todas esas cosas. Si tú estás angustiado y empiezas a rumiar ese pensamiento de angustia, se te va a convertir en un temor. Y el gran problema que tenemos es que la mente no diferencia lo que es real y no es real con respecto al temor. O sea, usted me dice, ¿de qué me está hablando? Le pongo un ejemplo. Usted ve una película de terror y usted se asusta. No debemos ver eso. No, pero ya me salgo de aquí porque mi esposa. Una película de terror, una película de susto. Entonces, por ejemplo, una película de susto, a ti te da susto. ¿Por qué? Porque te ponen la música, te ponen ruidos, pero tú sabes que eso es mentira. Tú sabes que el que está ahí es un actor y tú sabes que lo que sale es salsa de tomate. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué? Porque la mente no diferencia entre la realidad y la ficción en cuanto al temor. Es igual. Tú tienes, cuando estás angustiado, porque yo sé, y no sé por qué me estoy deteniendo en este tema, yo sé que hay gente en este momento que está pasando momentos difíciles y de angustia, que no sabe qué va a pasar en el futuro, que no sabe qué va a pasar con sus hijos, que no sabe qué va a pasar con su trabajo, que no sabe qué va a pasar con su salud, con sus padres, con sus hermanos. Yo te digo una cosa, solamente hay uno que te da confianza y que te da seguridad sobre todas las cosas. No puedes darle cabida al pensamiento. Si tú empiezas a pensar, tienes que desechar esos pensamientos y empezar a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces dormir roncando como un león. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese es el arma que tenemos, la palabra. Entonces, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? No sé, porque a lo mejor tú que estás escuchándome en Facebook, tú que me estás viendo en Zoom, a lo mejor estás pensando así, pero yo te digo una cosa, tu seguridad está en Cristo. Y si tú tienes tu seguridad en Cristo y tú le dices, Señor, dame la respuesta, dame la salida, dame la solución, dime qué tengo que hacer, Él te lo va a decir. Amén. La otra palabra que el Señor nos dio y fue muy enfático fue, no te preocupes por nada.
Solo cree que yo los cuidaré y los guardaré de la hora de la prueba. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando tenemos esa claridad de que Él es el que nos está hablando, esa palabra que Dios trae a nuestra vida es la que nos afirma y nos sostiene. Es como un ancla que nosotros recibimos esa palabra de Él. No la puede dar a través de la Biblia, no la puede dar a través de un mensaje, pero cuando lo escuchamos en voz audible, cuando estamos buscándolo en ese lugar secreto, en el momento de la oración, y Él nos habla, nos da esa certeza y esa convicción fuerte de que nada va a pasar. Y Él siempre, me acuerdo, el Señor era muy enfático: no se preocupen, los guardaré de la hora de la prueba. Mateo 6:25 dice, y este fue un texto que siempre venía a mi mente cada que estaba en esos momentos en que uno tiene como esos episodios, ¿no?, de que se empieza a preocupar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, no por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta para cada día su propio mal. Y yo me detenía justo en ese pasaje. Así que no os afanéis por el día de mañana. La ansiedad es temor al futuro. Entonces, así que no os afanéis por el día de mañana. No me voy a afanar por lo que pasa el día de mañana, porque ya el día de mañana trae su propio afán. Basta hasta cada día su propio mal. Entonces empezamos como a vivir un día a la vez, ¿no? Ya no se podían hacer planes a largo plazo porque no sabíamos qué iba a pasar. Antes uno hacía agenda, ¿no?, a principio del año, y en mayo vamos a hacer esto, y en junio tal cosa, y ya no se podía hacer eso. Entonces empezamos como a vivir un día a la vez, y eso nos sirvió como familia para tener esa tranquilidad de que cada día el Señor va a estar guardándonos, cada día el Señor va a estar protegiéndonos. Yo me enfoqué, para serles sincera, en 2 puntos para orar. Yo le pedía muchísimo a Dios que le mostrara a Orlando cuál era el camino que debía seguir. El Espíritu Santo me había dicho que este era un tiempo para estar en familia, para estar unidos, y que Dios le iba a hablar a la cabeza de ese hogar y le iba a dar la salida. De repente usted es una madre soltera, pues a usted le va a hablar Dios. De repente usted es una persona sola, que vive sola, pues a usted le va a hablar el Señor. Si usted es viuda, a usted le va a hablar Dios. Si es un matrimonio, confíe que Dios le va a hablar a la cabeza de ese hogar. Yo oraba muchísimo para que Dios hablara al corazón de Orlando, para que le guiara cuál era el camino a seguir, para que él estuviera adelantado en los tiempos. Yo agradezco a Dios porque Orlando siempre está adelantado como 3 o 6 meses. Él siempre está viendo más allá. Él tiene eso y yo se lo reconozco y se lo honro, para que él tuviera claridad de cuáles eran los pasos que debíamos tomar como familia. Y también oraba a diario por la atmósfera espiritual de mi casa. Eso es básico. Yo cuido mucho la atmósfera espiritual de mi hogar, la cuido en oración, la cuido en las cosas que entran en los programas de televisión. Por ejemplo, soy muy cuidadosa en las cosas que los chicos puedan poner, en los juegos. Para mí es muy importante establecer ambientes de paz y de armonía. Pido a los ángeles que se manifiesten y muevan los ambientes espirituales del hogar. Siempre estoy pendiente de si alguien va a venir, quién es, por qué va a entrar. O sea, yo soy una persona muy perceptiva en ese aspecto. Cuido mucho mi casa, y eso es muy importante, porque cuando aprendemos a orar por el shalom, por la paz de Dios, por el bienestar de nuestro hogar, téngalo por seguro que ese ambiente se va a reflejar en cada uno de todos los que vivimos allí. Entonces, no somos una familia perfecta, pero sí queremos que nuestras relaciones sean saludables, que nada de lo que pase afuera vaya a interferir con lo que venga a pasar adentro. Las cosas que están afuera, están afuera. Recuerdo una vez que yo estaba en el cuarto y había terminado de orar, estaba frente a la computadora, iba a empezar a estudiar, y escuché así con claridad la voz del Espíritu Santo que me dijo: baja y empieza a ungir las puertas y las ventanas, está pasando un espíritu de muerte por la calle. ¿Te acuerdas?
Y yo dejé todo, estamos hablando del mes de abril, finales de marzo, dejé todo, me bajé corriendo, busqué el aceite. Estaba mi hijo mayor, le dije, vamos a empezar a orar, apóyame. Empecé a ungir puertas, ventanas y empecé a moverme en el nombre poderoso de Jesús, a levantar clamor, a decretar la palabra, y yo podía ver en el espíritu que venía, mientras oraba, yo veía en el espíritu que venía como una oscuridad por la esquina de la calle. Y yo me aferré a la puerta y empecé a clamar la sangre del Cordero sobre las puertas de mi casa, las ventanas. Y podía ver, y claro, estas son cosas espirituales, ¿no? Se me dice, ¿cómo las va a ver? Pues sí, las estaba viendo en el espíritu. Mientras oraba, veía que pasaba. Pasó y siguió. Entonces es muy importante cuando nosotros mantenemos cubiertas los ambientes espirituales de nuestra casa, con las cosas que entran, con la gente que entra, con las cosas que vemos, con las cosas que permitimos. Necesitamos guardar ese ambiente espiritual para que en tu casa haya armonía, haya paz, haya buena comunicación. Eso es muy importante. Y un texto que siempre el Señor me daba, si lo puedes poner, Esteban, Isaías 26:3. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. Algo que estabas diciendo y es importante, y también se lo decimos a todos los padres de familia, y es la necesidad y la urgencia de orar por sus hijos. En todo momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, ore por ellos, únjalos, bendígalos, declare bendiciones sobre ellos en todo momento, cúbralos con la sangre de Cristo. A veces ellos no les gusta porque, ay mamá, suéltame, pero no importa, usted se hace ahí, dame 2 minuticos, necesito orar por ti, voy a orar por ti, déjame orar por ti, si tienes aceite, póngale el aceite, porque es necesario, tú eres la cobertura de ellos, y a veces ellos en esa ansiedad, en esa presión no pueden expresar o no saben expresar muchas veces los sentimientos. Y ahí es donde tú tienes como padre de familia, como madre de familia, orar en todo momento por tus hijos, donde estés, orar por ellos, declarar bendiciones sobre cada uno de ellos es necesario. Orlando, por ejemplo, siempre ora la oración sacerdotal que Aarón oraba a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. Búsquela en número 6 y ore, la unja a sus hijos con aceite y ore constantemente esa oración para que a sus hijos les vaya bien y sobre todo sean guardados en su mente. ¿Cuál fue la otra palabra que el Señor nos dio? La otra palabra fue: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Pero mira lo que dice el PowerPoint. La preparación tiene que ver con recibir instrucciones. Míralo, ahí está. Sí. El Señor nos dijo: este será un tiempo de recibir instrucciones y ejecutarlas. Para eso necesitarás escuchar y prestar atención. Te daré estrategias para que sepas caminar en medio de la tormenta. El Señor nos dio una y otra vez que Él hablaría a la cabeza de cada hogar para saber lo que se debía hacer. A lo mejor tú eres una madre de familia o una persona soltera, o a lo mejor una persona viuda. Esas instrucciones el Señor te las va a dar a ti. Es la instrucción del papá. Acuérdate que Él es nuestro Padre Celestial y todo lo que Él quiere para ti es bueno, es agradable y perfecto de acuerdo a su propósito. Él siempre quiere lo mejor para ti. Muchas veces lo que pasa, la pandemia trajo algo muy interesante y muy duro, y es que nos demostró la fragilidad del ser humano. Nos creíamos superdotados y somos absolutamente tan frágiles, tan frágiles sin Él. Sin Él tenemos una fragilidad impresionante. Tuvimos muchas pérdidas cercanas, gente que estaba hoy y ya no está, gente con la cual no nos pudimos despedir. Es una fragilidad impresionante, pero cuando tú estás en Cristo, tú estás seguro y sabes que Él es el que te lleva de la mano. Por eso es necesario que tú, si estás pasando momentos difíciles,
Ve a tu papá, ve a tu papi, ve al Señor y dile, necesito que me des, Padre amado, la respuesta, la solución, la salida, el camino que debo seguir para alcanzar lo que necesito alcanzar. Y Él te lo va a dar. Todo lo que Él tiene para ti, para nosotros es grande, es abundante. La palabra de Él dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son absolutamente enanos frente a los pensamientos de Cristo. A lo mejor yo me angustio por algo tan sencillo que Él dice, haz esto y ya se soluciona el problema. Por eso es importante en estos tiempos estar siempre, siempre, siempre pendientes y buscando la guianza del Señor. Como esa fue una palabra muy clara que Dios nos dio acerca de la de recibir instrucciones y ejecutarlas. No solamente recibir la instrucción, sino hacerlo. Hacer lo que haya que hacer porque son estrategias. Dios le da a cada familia la estrategia. La salida y la estrategia de la familia Rodríguez no es la misma salida y estrategia de la familia Gómez. Entonces a cada uno de nosotros, como hogar, como familia, el Señor nos da una estrategia, el Señor nos da una salida porque la hay. Él abre caminos donde no existen. Te da esa vara de autoridad en tu mano. ¿Para qué? Para que abras camino donde no lo hay. Si tú tienes la confianza y la certeza en Dios, el Señor va a abrir caminos. Y en ese tiempo de preparación, Él le dijo a Orlando, recibe la instrucción, pero ejecútala. Así es, por ejemplo, una de las cosas que nos dijo es, hay que estar preparados, porque el único requisito para partir a la presencia del Señor es estar vivos. No hay otro requisito. Muchas veces, cuando la persona parte, cuando el familiar parte, pues el que se fue y está en la presencia y está gozoso. Pero el que se queda con un problema muy duro. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esa persona era el que sostenía la casa, ya se fue el sustentador del recurso. Y a pesar de que la persona se entierra y se despide, los biles van a seguir llegando. Toca seguir pagando la casa, toca seguir pagando todas las cosas como si esa persona estuviese todavía. Si no se ha hecho una preparación, por ejemplo, para qué hacer en caso de que yo falte, no se va a saber qué hacer en esos momentos de angustia, porque son momentos muy angustiantes. Si no tienes un seguro de vida, ¿con qué se va a mantener la gente que se quede? Si no tienes un seguro funerario, ¿con qué se va? ¿Cómo vas a pagar o cómo van a pagar tu entierro? O sea, puede sonar duro, puede sonar cruel, pero es la vida. Es nuestra vida. Una de nuestras mejores amigas hace menos de un mes se fue. El domingo anterior estábamos comiendo, riéndonos, y al otro domingo ya no estaba. Es la vida. Pero si tú no te preparas para esas instancias, vas a pasar momentos difíciles. Los que quedan van a pasar momentos difíciles. Por eso tienes que preparar todo, preparar tu casa. No como ave de mal agüero, no, sino preparar qué va a pasar. Yo empecé a preparar mi seguro de vida, yo empecé a preparar mi seguro funerario, yo empecé a preparar muchas cosas. No porque tuviera un pensamiento negativo, sino porque si yo me voy, yo voy a estar en la presencia de Dios. ¿Y mi familia? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Quién va a sostener esa carga si yo me voy? Entonces, como padres de familia, tenemos que ser muy precavidos para eso, porque son momentos difíciles y en ese momento de dolor tú no tienes cabeza para pensar en nada de eso. Entonces hay que hacer acuerdos, hay que enseñarle a tus hijos qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque los tiempos son, como le digo, la pandemia lo que nos mostró es que somos de una fragilidad lo que pasó en Miami Beach. Tienes una casa hermosa, preciosa, tú cuidando los muebles y de un día a otro se cae el edificio, o sea. Es así. Entonces tenemos que primero depositar nuestra confianza en Dios. Pero el Señor le dijo una vez al rey, prepara tus cosas porque te tienes que ir. Preparemos las cosas por si nos tenemos que ir. Si no nos vamos, pues todo va a estar preparado. Exacto, lo importante es que todos en casa sepamos dónde está todo.
Orlando nos sentó a Ángelo y a mí, bueno, aquí están estas cosas, esto es lo que tienen que hacer, esta es la clave de esto, porque finalmente como que me acostumbré a que él siempre hace todo y hace los pagos y como que vivo muy desajustada de eso, pero necesitábamos pues tener esas conversaciones que uno no las quiere tener, pero que es importante tenerlas y saber en ese caso, o si los dos, Dios no permita, pero si es la voluntad de Él mandarnos a llamar, pues tenemos un niño de 14 años, aunque el otro ya tiene 19. Entonces, es que su hermano sepa que legalmente le corresponde la patria potestad a él y qué tendría que hacer. Porque también conocemos casos de personas que en esta pandemia murieron los dos padres y se quedó la hija sola, ¿no? Es muy triste, muy duro, pero son conversaciones que es importante tenerlas y este tema es tiempo de preparación. De repente no es un tema fácil, pero fue lo que Dios nos puso en el corazón para poderlo compartir con ustedes. Vamos al siguiente slide. La otra palabra que el Señor nos dio fue la dependencia y la confianza en Dios. Depender y confiar en Dios. El Señor me decía siempre, enséñale a tus hijos a ser agradecidos y que sepan que cada cosa que ellos tienen es por mí. Diles que yo los amo y cuido de ellos y nunca les merme su fe. Como padres podemos mermarle la fe a nuestros hijos cuando nos vemos en alguna situación difícil y nos angustiamos y nos desesperamos y ellos están viendo eso. Entonces, ¿qué fe le estamos transmitiendo a ellos? ¿Qué confianza de cuál es el Dios al que nosotros estamos sirviendo? Y el Señor siempre me ha dicho que les ayude a que su fe por medio de la oración crezca para que ellos estén fortalecidos para los momentos que vienen. Te estoy enseñando a confiar, me decía Dios. Te estoy enseñando a confiar y a que entres en una dimensión de confianza y de dependencia mía. Y creo que sí, yo puedo decir en lo personal, algo que me dejó esta pandemia fue confianza y dependencia. El Señor era mi pan, el Señor era mi sustento. Dios sabe lo que yo necesito y para serle sincera, hasta mi oración cambió porque empecé a, Señor, yo te creo. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Tú nunca me has fallado y nunca nos has dejado avergonzados. Yo te pido, Señor, que manifiestes tu poder y que mis hijos lo puedan ver. Quiero decirles que mis hijos se han acostumbrado a ver milagros. Y yo les acostumbro siempre a decirle, Dios hizo este milagro, que ellos sepan que tienen un Dios de milagros, que ellos lo vean palpable y que ellos aprendan a confiar en Dios. Esta palabra el Señor me la dio en ese tiempo cuando está Él hablando conmigo de la dependencia y la confianza. Está en Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza. Amén. Y confianza. Amén, amén. Mire, pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Es importante desarrollar niveles de dependencia de Dios y hay veces Dios los permite con situaciones como lo que sucedió, porque nos tocó depender y confiar completa y exclusivamente en Dios. Hubo gente que perdió el trabajo, gracias a Dios en Estados Unidos hay beneficios de desempleo, pero en Latinoamérica no. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que perdían el empleo, que no podían ir a trabajar? O la gente que trabajaba vendiendo sus tamales o sus arepas en la calle o la ropa, este tipo de trabajos ambulantes. Esto se ve en nuestros países latinoamericanos. Nos tocó aprender a depender de Dios y le voy a decir una clave. La clave es el agradecimiento. Amén. Enséñele a sus hijos a ser agradecidos
por todo, por lo más pequeño. Desde que se levante, dele gracias a Dios por la vida, dele gracias a Dios por la salud, dele gracias porque Él está con usted, porque cuando usted abre sus ojos, Él lo cuidó durante toda la noche, que somos tan vulnerables porque hay gente que no se despierta. Gracias, Señor, por todas las... he aprendido a ser agradecida por cada pequeña cosa que recibo. Recibo muchas cosas que no me las espero y son regalos del cielo y soy tan agradecida por Dios. Esa es una clave para tener paz y para que su alma tenga reposo. Estar agradecido y estar contento con lo que tiene. Cuando usted es agradecido y es contento con lo que tiene, no le hace falta más nada porque usted está contento. Porque usted sabe vivir en los buenos momentos y puede disfrutar una buena comida y puede disfrutar poderse dar algún gusto, pero si no lo tiene está bien, si no lo necesita también está bien, y eso es tener un corazón contento, depender de Dios y ser agradecido y enseñarle a sus hijos que haya una cultura de milagros genuina en su casa, que ellos se acostumbren a ver milagros. Enséñele a orar por todo. Vamos a pedirle al Señor. ¿Qué necesita? Vamos a pedírselo a Dios. ¿Que tienes un examen? Vamos a ponernos de acuerdo. Yo me pongo a orar por los puntajes de los exámenes que tienen que sacar mis hijos. Mi hijo mayor tiene como 5 becas. Y antes de graduarse de high school ya se había graduado un asociado. O sea, es un niño que le gusta estudiar, pero también trabajamos bastante en eso, la fe de él para su seguridad. Entonces acostúmbrese a orar con ellos teniendo fe que el Señor les ama. Yo le digo a mi hijo mayor, Ángelo, el Señor te ama muchísimo más de lo que yo te amo. Amén. Él es el que te va a dar todo lo que tú necesitas. Pídele con fe, porque si tú haces tu parte, que es estudiar, pues el Señor va a recompensar todo ese esfuerzo. Entonces eso es muy importante, que nosotros les enseñemos a ellos a depender de Dios, a confiar en Dios y sobre todo a ser agradecidos. También era importante lo que hablábamos hace poquito, y era buscar un plan para bajar los niveles de ansiedad, porque nuestros hijos nos decían, bueno, ellos no lo pasaron tanto, pero los amigos que ellos tenían sí vivían en una ansiedad terrible, porque muchos no se acostumbraron a los Zoom, muchos no se acostumbraron a esa forma de estudiar, muchos no entendían eso, y cada vez que se sentaban a ese computador era una lucha, no entendían, era como si les estuvieran hablando en chino. Era una cosa complicadísima de manejar. A lo mejor usted como padre de familia no lo vio, pero nosotros lo vivimos porque vimos muchos familiares, muchos padres de familia que no sabían cómo manejar eso. Porque la otra vez hablaba con mi hijo, me decía, llevamos, no sé, 20 siglos estudiando de una sola forma, los mandaban a la escuela y los traían, y de un momento a otro todo cambió a estudiar en un computador. Eso generó mucha angustia. A lo mejor sus hijos no se lo dijeron, pero la angustia fue muy complicada, porque una cosa es tener el profesor allá y otra cosa es verlo a través de una pantalla. Entonces buscamos mucho, hicimos cosas muy interesantes como para romper la ansiedad. Sí, ahí ponemos unas fotos sencillas, porque nosotros no somos de hacer planes muy extravagantes, pero si usted crea rutinas con sus hijos, eso merma a nivel de ansiedad. Ya que no se podía salir, pues entonces salíamos al parque, salíamos muchísimo al parque, y como sí podíamos en los Estados Unidos y vivimos cerca al mar, pues ir a la playa, y vemos a Mateo con unas tortugas, porque él tiene tortugas, entonces sacábamos a pasear las tortugas. ¿Quién saca a pasear unas tortugas? Pues nosotros. Orlando. Todo el mundo nos miraba como... Orlando hacía pizza, les enseñaba con Mateo, creó una rutina de enseñarle a hacer cosas para comer. Entonces vamos al próximo slide. Le enseñaba a hacer pizzas, le enseñó a hacer hamburguesas. Eso nos daba tiempo para hacer cosas diferentes y cosas especiales para mantenerlos ocupados y que hicieran cosas diferentes en el día. También, ¿qué más fotos hay allí? Eso fue cuando fuimos a recoger
O sea, teníamos un computador o máximo 2, Sí, pude pero recoger no otro todos computador de la teníamos escuela, sí. computador. Entonces, Orlando hizo todos los trámites para que la escuela le diera un computador. Ese día que fuimos a recoger el computador estaba muy contento y a ellos les gustaba tomar las clases afuera en el patio para salir un poco del encierro del cuarto. Estudiaban afuera. Y el hecho de recibir el aire era importante, no sé si se acuerdan en esos meses de confinamiento, cómo fue de difícil. Ángelo empezó a tomar el hobby de tomar fotografías. Eso le ayudaba, o sea, toda rutina sencilla. Ahí nos fuimos a recibir la madrugada, nosotros como a las 5 de la mañana por allá en Miami Beach, para que él tomara fotos. Viendo la salida del sol. Viendo la salida del sol, tomándole fotos a su hermano, cosas sencillas, pero eso hacía que pasaran el día y pasaran el tiempo. Nos fuimos a montar kayak aquí en el mar, alquilar un kayak son solo $15, no es algo muy costoso. Nos fuimos a caminar por el downtown, al parque íbamos muchísimo, de repente casi todos los días a que jugaran fútbol. Cosas sencillas que usted puede hacer con sus hijos. Adoptamos un gato. Ya no solamente eran las tortugas, sino el gato, y eso es bueno porque les ayuda a mantener entretenidos y a cuidar un ser vivo también, ¿no? No, y también hicimos algo que usted lo puede hacer con sus hijos y dijimos durante un mes que cada uno debería preparar un mensaje. Entonces empezaba yo, después seguía Mateo, después seguía Ángel, después seguía Tatiana, después seguía yo. Y cada uno tenía que darnos un devocional. Un devocional, y entonces ellos lo hacían. Mi hijo Ángelo lo hizo, Mateo lo hizo 2 veces, más Ángelo, yo también, Tatiana lo hizo. Entonces hay veces nos poníamos, afortunadamente tenemos un hijo que es músico, entonces hay veces él sacaba el piano ahí a la sala y empezábamos a adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. Sí, eso también es importante. Motívelos a que practiquen un deporte o que practiquen un instrumento. Entonces Ángelo practicó muchísimo el piano en la pandemia. Mateo también aprendió a tocar el piano. Mateo se metió en un curso online de español porque su español no es muy bueno. Y así cada una de esas cosas, ellos hacían devocionales. Me acuerdo que Lolita le regaló una Biblia a Mateo cuando cumplió sus 14 años. Porque la Biblia que tenía era de niño, entonces ella le quiso regalar una Biblia adolescente y él se leyó todo Génesis. Entonces todas las preguntas que me hacía, imagínese, todo lo que me preguntaba acerca de Noé, de Abraham, de Matusalén, de los Nefilín, o sea, preguntas que no eran fáciles, pero bueno, se entretuvo haciendo todas esas cosas. Como lo ve, son cosas sencillas que usted puede hacer, simplemente es, en vez de regañarlos, empiece, ¿qué me puedo poner a hacer o sea, ¿qué le gusta? No, que le gusta del fútbol o le gusta cualquier cosa. Y sobre eso tiene que montar algo. Pues eso fue lo que pasó en nuestro tiempo. Ahora, la pregunta del millón es, si viene la pandemia, ¿qué vamos a hacer otra vez? ¿Me entiende? Porque las cosas se pueden volver a complicar, pueden volver otra vez a cerrarnos. O sea, ya lo vivimos una vez. Ya en la segunda vez vamos a lo mejor estar mejor preparados y ya tenemos otras actividades y otras cosas para hacer. Pero lo importante es eso. Mira la otra palabra. ¿Cuál? Ahí está en el PowerPoint. Crear ambientes de tolerancia en la casa, eso es importantísimo. Nosotros, es que a nosotros nos gusta estar en la casa, eso es Sí, a nosotros nos gusta estar en la casa. Somos muy de estar todos juntos y entonces donde va el uno va el otro y siempre estamos muy pegados. Yo sé que… Eso parece montonera, sí. O sea. Sí, pero crear ambientes de tolerancia en su casa significa evitar estos conflictos, sobre todo cuando uno tiene adolescentes. Tenemos uno de 19 y otro de 14. Entonces evitar esos escenarios y esos momentos difíciles. Ahí está Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Evidentemente hay que tener disciplina y amonestación. Claro que sí. Evidentemente, claro que sí, hay que poner límites. Y ellos tienen que entender cuál es la autoridad de la casa y que hay un respeto. Pero no llevarlos a ira. Vemos muchos chicos enojados con sus padres que se les dificulta
comunicarse con ellos. Y hay veces nosotros queremos que ellos vengan a contarnos, pues, y no nos cuentan nada. Dele gracias a Dios si a usted de sus hijos, de los que les cuenta algo, o de los que le llama, o usted le escribe un mensaje de texto y se lo responde. Hay niños que sencillamente no son así. Entonces, Orlando, tenemos que entender que la adolescencia es una etapa. Yo siempre le digo, bueno, son más o menos 5 años, y le digo a los padres, entre los 12 y que los 17 más o menos, va a ser una transición, va a ser una etapa difícil, pero usted no se lo tome personal. Sí. Si tiene que corregirlo, corríjalo con amor, pero recuerde que es transición. Y usted a un niño de 14 años no le puede pedir la madurez de uno de 23 o de 25. Hay una cosa que toca hacer un paréntesis aquí, y es, muchos de nosotros cuando llegamos a padres, se nos olvida a lo mejor lo difíciles que fuimos de hijos. O sea, a todo el mundo se lo olvidó. Todo el mundo cree que fue un hijo perfecto, y si usted se analiza su historia, a lo mejor no fue tan buen pijo como es su hijo. ¿Me entiende? Entonces a uno se le olvida que uno fue tremendo, que uno le contestó a la mamá, que uno a veces no hacía caso, y uno exige que su hijo sea lo que uno no fue. ¿Por qué? Porque los muchachos, tenemos que entender esa adolescencia. Por ejemplo, ellos son de pocas palabras. Tú le preguntas, ¿cómo te fue? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. ¿Qué más pasó? No, todo bien. Ok. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Pero hay momentos donde yo no sé por qué razón empiezan a hablar. Empiezan a hablar. Papá, imagínese. Bla, 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 bla. Y nosotros como padres cometemos el error de interrumpirlos, de pararles el diálogo, de decirles, pero usted ¿por qué hizo eso? Si él te está hablando, déjalo que te hable. Escúchalo. Escúchalo, no lo interrumpas, porque esos son momentos preciosos en la vida. No lo interrumpas, déjalo que hable. Hazle una pregunta no cuestionando, no inquiriendo, sino ampliando la información. Exacto. Eso es un tip, porque llegará el día donde tu hijo quiera hablar contigo sobre X tema, y tú tienes que tener la sabiduría para empezar a ampliar ese tema, para que ese tema se vuelva más viable. Por ejemplo, mi hijo y yo a veces nos ponemos a hablar de fútbol, de deportes, y nos podemos quedar horas y horas y horas hablando. Y hablamos y hablamos y hablamos, igual con la mamá, igual con Mateo. Pero eso se logra con el tiempo. Entonces, como papás, hay momentos donde los hijos empiezan a hablar. Cuando el hijo empieza a hablar, o cuando hay temas que usted se da cuenta que a su hijo le gustan, usted empiece también a meterse por ahí, como se dice. Sí, con cada hijo usted ubique algo que le guste hacer a cada uno de sus hijos. Usted sabe que con este hijo hace este tipo de planes, y con este hace este tipo de cosas. Con este habla de estas cosas, y identifique cuáles son las actividades que puede hacer con cada uno de ellos, y empiece usted a generar comunicación en esa área, para que eso se vaya expandiendo y se vaya abriendo. Es muy importante escucharlos, no interrumpirlos. En esta etapa de la adolescencia, ellos quieren negociar con usted todo. Ellos quieren negociar las salidas, ellos quieren negociar todo, y a uno le toca ser sabio para aprender a manejar esos momentos difíciles, porque usted los quiere acercar y no quiere que ellos se le alejen. También es que nosotros los padres hacemos preguntas incorrectas. A los muchachos adolescentes les gusta, se preocupan mucho por sus amigos. Preocúpese usted por los amigos de sus hijos. Preocúpese cómo se llaman los amigos de sus hijos, qué problemas tienen los amigos de sus hijos. Trate usted de ayudarles, porque para ellos los amigos, por ejemplo, son muy importantes. Sí. Los adolescentes normalmente son egoístas, solo piensan en ellos. Entonces no lo tomemos personal, es una etapa y ya va a pasar. Enseñémosles también a través del ejemplo a compartir y a dar a otros, pero entendamos que es un tiempo donde se está afirmando su personalidad y su identidad en Dios. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos pues muchos datos de hablar de padres, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. También otra de las palabras que el Señor nos dio en este tiempo fue acerca de que no era una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia.
Esto no se trata de quién llega primero, esto se trata de resistir, resistir y resistir y prevalecer en la fe. Hay momentos en que todo se te junta, todo se viene al mismo tiempo y usted sabe que lo sabe, que usted no está solo, que Dios está con usted. ¿Cómo usted resiste sometiéndose a Dios? Cuando uno se someteos a Dios, cuando usted se somete al Señor, cuando usted se rinde, que usted dice ya me rendí, cuando usted se rinde, cuando usted le entrega a Él esa carga y esa necesidad, el enemigo huye fácil. El enemigo sabe quién es una persona sometida a Dios. El enemigo sabe quién es una persona que está completamente rendida delante de la presencia. El enemigo no se mete con una persona que está sometida delante de Dios porque está perdiendo su tiempo. Este es un tiempo de resistir, este es un tiempo para que usted no se rinda, para que usted sepa que Dios está con usted, que tienes que aprender a discernir los tiempos, las temporadas, las situaciones por las que usted está viviendo. Cuando usted está en el secreto de Dios, cuando usted conoce a Dios en lo íntimo, cuando usted sabe que Dios es su Padre y que no va a pasar nada si Él no lo permite y que el enemigo no lo va a tocar si Dios no le da ese permiso, usted sabe que esto está protegida por el Señor. El Señor nos va a empezar a nosotros a dar códigos. Nos va a empezar a nosotros a dar estrategias, información. El Espíritu Santo como un GPS dándonos coordenadas. Usted tiene que tener los ojos abiertos para saber que Dios está manifestándose poderosamente en los hijos de Él. Que le va a empezar a usted a hablar y a dar instrucciones específicas de cosas que usted ni siquiera de repente en ese momento puede entender. Hay una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo que no tiene nada que ver con este calendario gregoriano en el que nosotros estamos. Hay líneas de tiempos y Dios las tiene marcadas por temporadas. Dios le va a empezar a hablar a usted y le va a mostrar esas líneas de tiempo. El Señor le va a mostrar qué puede suceder en cada año de estos ciclos de tiempo que van a venir. Muy importante porque el Señor va a cuidar su remanente y al remanente de Dios, a la iglesia guardada de Cristo, a la iglesia que está fortalecida y sometida en Él, el Señor le va a dar la salida. Entonces tenemos que estar todos como familia pendientes de las instrucciones que Dios nos va a dar. Dios va a reajustar tiempos. El Señor va a reajustar tiempos en aquellos que se quedaron atrapados en el pasado o en el tiempo cronos. Dios va a reajustar los tiempos porque Dios está guardando a su iglesia y Dios le va a mostrar a su iglesia lo que la iglesia necesita saber para los momentos que vienen en el futuro. Necesitamos estar preparados y este era el mensaje que el Señor había puesto en nuestro corazón. Esa es la palabra que Dios nos ha hablado durante todo este tiempo que acabó de pasar. Es un tiempo de preparación. Prepárese físicamente, prepárese en su hogar, prepare a sus hijos, que todo el mundo sepa las cosas que tienen que hacer y cómo hacerlas, pero también prepárese espiritualmente. Dé de lo que tiene, usted tiene esa vasija llena. De lo que tiene, eso es verdad. De esa vasija que usted tiene, antes de terminar, Dios me permitió conectarme con muchísima gente en la pandemia. Volví a conectarme con mis amigas de la universidad, con amigas del colegio, con compañeras de trabajo que había tenido en Colombia. Estoy en muchos chats y aprovechaba esos chats para hablar y predicar. Prediqué muchísimo, evangelicé muchísimo. Mucha angustia en el mundo, ¿no? Muchísima ansiedad. Tengo una amiga, no sé si esté por allí, Rocío, que nos conocimos en Bogotá la dejé ver en el año 97 y volvimos a conectarnos. Me pidió perdón, me decía, me parecía súper creída. Entonces, fue una bendición haber conectado nuevamente con Rocío. Y Rocío, como la samaritana, empezó a predicarle a todo el mundo. Empezó a mandarme gente para que orara por personas y yo hacía audios de oración. Y esos audios ella los enviaba que a Costa Rica, que a Chile, porque tenía un chat como latinoamericano. Entonces, de lo que nosotros tenemos, demos. De lo que nosotros tenemos, demos. Yo decía, el Señor a mí siempre me dijo que esto iba a pasar entre el 2018 y el 2020.
Es el colmo que yo, con todo lo que he recibido de parte de Dios en mis tiempos de oración y de intimidad, no pueda darle a otros de lo que yo estoy llena. Amén. Del aceite y de la vasija que yo tengo, le doy y comparto. Eso es lo importante. De lo que usted tiene, dé. Entre más damos, entre más oramos por los otros, entre más cuidamos de la iglesia del Señor, el Señor más nos da a nosotros. Esto es muy importante. Ya para terminar, Tati, perdona. Fue la última parte de lo que está diciendo mi esposa, y es que la última parte que recibimos es que lo que viene para la iglesia es un tiempo de amor, de un amor, el del amor de Dios de entre los hermanos y para los demás. Todo lo que usted haga, todo lo que haga por la gente, hágalo por amor, porque sobre todas las cosas prevalece el amor. La palabra dice que tú puedes tener discernimiento, puedes tener conocimiento, puedes saber todas las cosas, los secretos de Dios, pero si no tienes amor, de nada sirve. Es el vínculo perfecto entre los hermanos, es el vínculo perfecto entre la iglesia y el mundo, el amor. Si vas a orar por alguien, ora por esa persona, por esa persona, por intermedio del vínculo del amor ágape, de ese amor que tenían la iglesia primitiva. Una de las cosas que hicimos también fue leer un libro sobre la iglesia primitiva, y ellos eran tan unidos y tan apegados unos a los otros porque, como estaban en la persecución, hoy sabían que estaban, pero mañana no sabían si se podían ver. Entonces, siempre que se veían era un momento de alegría y gozo. ¿Pero por qué ese gozo? Porque sabía que a lo mejor saliendo de esa reunión los podían apresar, los podrían matar, los podían quemar, los podían echar a los leones. Entonces se generó un movimiento de amor entre ellos. Y ese sentimiento de amor es el sentimiento por el cual el Señor, con el cual y por el cual la iglesia, por la que va a venir el Señor, se va a mover. Un sentimiento de amor genuino por el otro, no por el interés, sino el amor ágape, el amor de Dios en todo. Y es un tiempo, ya para terminar, es el tiempo de amor, pero es un tiempo de fe. El Señor nos va a aumentar la fe, no con pruebas, sino que nuestra fe sea real. Esa, como dice mi esposa, esa fe de milagros, que tenemos la certeza de que eso que pedimos se va a cumplir si está en el propósito de Dios, si tenemos esa certeza de que Dios quiere lo que nosotros queremos, Dios nos va a hacer ese milagro si está en su propósito. Y lo más importante es que nosotros sabemos que Él quiere y Él puede. Él puede hacer ese milagro y Él lo quiere hacer. Entonces, es un momento de fe, un momento que a lo mejor tú te quedaste como en stand-by y te estás preguntando, ¿y ahora qué hago? Y es el momento donde el Señor te va a volver a traer esos propósitos que tiene tu vida. Te va a volver a traer ese ministerio, a lo mejor, ese negocio que debiste haber arrancado, o esa tarea que Él te puso y tú no la has hecho. Y lo vas a hacer por medio de la fe. Y vas a hacer, esa es una oración donde le dices, Señor, dame las estrategias para que no dé vueltas en el desierto. No quiero ser como Israel, quiero ser efectivo como fuiste tú. En 3 años transformaste, cambiaste, modificaste todo. Así va a ser nuestra fe efectiva. Y es un tiempo de amor y de fe. Eso es lo que queríamos, darles a conocer, compartir nuestro testimonio. No somos una familia perfecta, pero el Señor nos ayudó. Lo único que puedo decir en esa pandemia fue que el Señor nos ayudó, el Señor nos guió. Y hay algo que tenemos que también la pandemia yo creo que nos enseñó, y es que tenemos que ser livianos. Nuestras cargas tienen que ser livianos. Tenemos que quitarnos tantas cosas de encima que nos incomodan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan movernos fácilmente. Este es un tiempo donde todo tiene que ser movible, todo tiene que ser disponible para hacer las cosas. No puede ser tan lento, tan paquidérmico todo, sino es un momento donde el Señor nos está llamando a, ¿lo vas a hacer? Hazlo. Tienes que hacerlo, hazlo ya. Muévete ya, córrete para allá, sube para aquí o baja para allá. Ese es ese momento en que estamos llegando. Entonces, ese es el tiempo de preparación. Reciba la instrucción de Dios, escuche bien,
Pregúntele lo que usted tiene que hacer para salir adelante con su familia y el Señor le va a dar la salida que necesita, le va a dar la estrategia, le va a dar la forma para hacerlo bien. Prepare sus cosas aquí en la tierra, pero prepárese espiritualmente. Amén, así es. Porque el Señor viene pronto o nos manda a llamar a su presencia y debemos estar tranquilos y en paz. Estemos en paz con los hombres y estemos en paz con Dios. Amén. Eso es lo que queríamos compartirles. Gracias a todos los que se han sintonizado por Facebook, por YouTube. No sé si había alguna pregunta, no la vi en Facebook o en YouTube o por el Zoom en nuestro discipulado. Los esperamos el próximo miércoles. Otra pareja va a traer una enseñanza y pueden conectarse con nosotros también por nuestra página web www.jesusvivehoy.org. Los que estén localmente y no tienen una iglesia y se quieran congregar, si vives en Miami, en Miramar, en Pembroke Pines, visítanos, aunque vivas en Weston, aquí estamos cerca, en la iglesia Jesús Vive Hoy en Miramar, en la Miramar Parkway, entre la Red Road y la Flamingo Road. Ahí está la dirección para que tú te puedas conectar con nosotros, o en Facebook búscanos el Ministerio Jesús Vive Hoy, o a través de la página del Pastor José Zapico. Gracias a todos por su sintonía, gracias a todos los que vinieron y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque compartimos algo de lo que tú nos enseñaste, Señor, de lo que tú nos guiaste, de lo que tú nos mostraste. Padre amado, te pido por cada uno de los hogares que están escuchando esta charla, Señor, te pido que tú les des la salida, Señor. Tú eres Jehová Peresín, aquel que abre camino donde no hay, Señor. Tú eres el que da las estrategias claras, Señor. Tú eres el que da la solución, Señor. Tu palabra dice que si tenemos alguna dificultad, tú al momento que hay esa dificultad, también hay una solución, Señor, hay una salida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le des a cada uno de aquellos que te están preguntando esa salida, que les des la respuesta clara, Señor, que les hables por las diferentes formas que tú hablas, de forma audible, Señor, por sueños, por voz audible también, por la palabra, Señor, para que la gente tenga la guía tuya, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe en todo lo que tengamos que hacer, en todo lo que emprendamos, Señor, que tú siempre estés con nosotros, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Bendecimos también la charla de la semana entrante, Señor. Bendecimos a todos aquellos que van a unirse, Padre Santo, también la semana entrante, para que puedan escuchar, Señor, esas enseñanzas, para que puedan escuchar, Señor, lo que tú le has dado a cada familia, porque tú eres un Dios personal, Señor. Tú trabajas con cada uno de nosotros de forma distinta. Padre, te amamos, te bendecimos. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares. Aplicamos la sangre de Cristo sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de los que están en este momento viéndonos, de los que están presentes, Señor. Y te presentamos, Señor, la salud de todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están necesitados, que están pasando momentos difíciles. Tú eres la única salida, Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.